Vengo a daros una buena noticia. Da igual lo mucho que creáis que hayáis metido la pata, jamás, nunca se comparará al desastre de la batalla de Caransebes. Solo la tabla resumen de la propia batalla, si es que se puede llamar así, me da la risa. Fuerzas beligerantes austriacas indeterminadas. Fuerzas otomanas, ninguna. Bajas otomanas, ninguna. Me lo esperaba. Y bajas austriacas, en torno a 1000. Ok. Poneos cómodos, no os olvidéis del sub si os gusta y os explico. Estamos en el año 1788. Prácticamente acaba de empezar la guerra entre el Sacro Imperio y el Imperio Otomano. El conflicto de nombre poco original, conocido como Guerra Austro-Turca. No estalló por la tontería de los turcos con los conos de helado, aunque se lo merezcan, sino porque estos querían recuperar unos territorios cedidos a Rusia y el emperador del Sacro Imperio se metió a simpear un poquito a la emperatriz rusa, hincando el hocico entre su conflicto y los otomanos, pero esto a nosotros nos da igual. De hecho, lo que ocurrió que os cuente hoy no sería especialmente importante dentro de la guerra, pero sí que pasó a ser una de las batallas más legendarias de las cosas que no hay que hacer con un ejército. Esta época no es la de mayor esplendor del Imperio Otomano, pero aunque sus líderes tuviesen sombreros mucho menos graciosos que antaño, enfrentarse a ellos no era ninguna broma, así que la idea de los austriacos fue reunir a tanta gente como pudiesen, llamarlo ejército y llevarlo hasta uno de los lugares donde se planeaba enfrentamientos. En nuestro caso, Caransebes, frontera de la actual Rumanía. Así que, pillando de todos los lugares sometidos por el Sacro Imperio, reunieron a 100.000 hombres, traídos a mala gana a una guerra que ni les iba ni le venía, con más etnias entre sus filas que experiencia en combate. Serbios, croatas, húngaros, rumanos, italianos, y muy pocos hablaban la lengua de sus jefes, el alemán. Y bueno, el este de Europa pues tampoco se lleva de perlas entre sí. Es la noche del 21 al 22 de septiembre. Para explorar el terreno donde se pensaba combatir, lo primero fue enviar una vanguardia de húsares. Por desgracia, no eran los húsares alados polacos con su cosplay de gallina, que parece que vienen del Río de Janeiro directamente a matar gente. Eran húsares normales, es decir, caballería ligera de élite, rápidos y perfectos para peinar el terreno, incluso ver a tropas otomanas antes de que llegue el resto de los mataos que los austriacos llamaban el grueso de su ejército. Empieza la fiesta, porque no se encuentran con aguerridos enemigos del Imperio Otomano, sino con unos amigables gitanos comerciantes de aguardiente. Amigos, cigarros, cerveza fresquita, sí o no, y evidentemente los húsares aprovechan la oportunidad para comprar varios barriles de algo que debía de ser prácticamente alcohol de quemar. Imagino que a los pocos minutos nuestros protagonistas, en vez de explorar, estaban como una puta mecedora. Más tarde llega el resto del ejército y la infantería ve a sus tropas de élite, los húsares, completamente lacasitos. Por supuesto, hacen lo mismo que cualquiera haría si sus superiores, en una situación de vida o muerte, han decidido emborracharse, pedirles que compartan. Pero los húsares no solo no les dieron aguardiente, sino que construyeron barricadas alrededor de los barriles para no compartir. Los más ratas del peor botellón de la historia. Por cierto, creo que me merezco un like solo por lo impronunciables que son las fuentes de este vídeo. El caso es que no hay peor discusión que la de unos borrachos con gente que quiere emborracharse, y la cosa se empieza a caldear. Gritos, insultos, amenazas, momento 100% austriaco. Pero la gota que colmó el vaso, como tantas veces, fue un gilipollas bien intencionado. Debió pensar, rápido, esto tengo que calmarlo como sea. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Así que, para que todo el mundo se tranquilizase y hacerse oír, disparó al aire. Por algún motivo, un tiro en una zona de guerra, en mitad de un ejército nervioso y en parte borracho, pues no tranquilizó las cosas. Peor aún, parte de las tropas creyeron que el disparo provenía de los turcos. Algunos nerviosos empezaron a gritar «¡Turci! ¡Turci!», para avisar de lo que creían era el ataque turco. Al escucharlos, en la oscuridad, los húsares que habían provocado todo esto por no rularse la botella, huyeron. Y si ves a tus tropas de élite correr, evidentemente la infantería fue detrás. O peor aún, se atacasen a sí mismos creyendo que eran el enemigo. Pero tranquilos, porque llegaron los comandantes. En un perfecto alemán, gritaron que parasen. Que en este idioma es Halt, pero estando los otros como estaban, todo el caos, que la mayoría no hablaba el idioma y que debía de haber algún disléxico,
algunos entendieron «Jalá», el grito de batalla otomano. Todo el ejército ahora libraba una batalla en retirada contra sí mismos. Los soldados dándose palos los unos a los otros. Los húsares a caballo dando vueltas como la silla de un peluquero, aplastando todo a su paso. Así que los oficiales tuvieron la mejor idea que hacer en un contraataque, a lo que creían que era caballería turca: atacar con cañones. Así que, tan confundidos como con espíritu de guerra, comenzaron a usar artillería contra sus propias tropas, que a su vez seguían atacándose a sí mismas mientras intentaban huir de ellas mismas. Y aquí nadie se libra, porque la cabeza del ejército era de las personas más importantes de todo el continente, José II, emperador del Sacro Imperio Romano Germano, que al montarse en su caballo para ver qué coño pasaba, el sonido de los cañones hizo que el animal lo lanzase directamente a un charco de barro. Y pensaréis que todo el mundo debía parecer gilipollas aquí. Y la verdad es que tenéis razón, pero por lo menos había uno bien listo, porque esa noche desapareció el cofre donde estaba el dinero de la paga para los soldados. No se sabe el número exacto de bajas autoinfligidas. En la época se llegó a decir 10.000, pero no hay nadie que se lo crea. Cifras modernas y más plausibles especulan que alrededor de 1.000 personas murieron y centenares de heridos hasta que se calmó la cosa y vieron que estaban haciendo el ridículo más mortal de la historia. Y el emperador ordenó la retirada del autocampo de batalla. Me surgió una duda, ¿alguien me puede explicar en comentarios? Si eres capaz de causar 1.000 bajas en tiempo récord a tus propias tropas, ¿eres un ejército fuerte o débil? La mayoría de datos de este incidente se conocen por un libro de A.J. Gross-Homfinger, escrito 59 años después, por lo que la mayoría de entendidos del tema dudan un poco de todos los detalles, como la caída del emperador al barro, pero lo que está claro es que sí que ocurrió un incidente al menos parecido a lo que os he contado hoy, con bastantes bajas autoinfligidas, y que los otomanos al día siguiente tomaron el puesto sin luchar nada. Ojalá ver sus caras al ver que su oponente había perdido contra un enemigo AFK. Okay. Es que tuvo que ser increíble. Otras partes de la historia quizás sea más complicado sacarle una moraleja, pero esta es bastante clara y útil para todo el mundo, así que hacedme el favor de compartir. Si bebes, no conduzcas. Digo, no combatas. Bueno, mejor no combatéis en general. Y si bebéis, que tampoco sea mucho. Hay que compartir. Cagué la parte más importante del vídeo, ¿verdad? En fin, para terminar. A pesar de todo esto, fueron los austriacos los que ganaron la guerra, aunque perdiesen una batalla contra ellos mismos, pero no deja de ser un evento triste, no como sus fiestas. Así que para compensar, os dejo por aquí algo mucho más alegre, cuando un país fue a la guerra y volvieron con más soldados de los que iban. Así que por allí nos vemos.